Acá en esta tablita se resume más o menos esas derivadas de funciones trigonométricas que nosotros empezamos a estudiar la semana pasada. Utilizando ahora estas derivadas, y las reglas que ya teníamos, es decir, utilizando la regla de producto, regla de cociente, de suma, resta, producto por escalar, utilizando esas reglas, entonces nosotros podemos calcular derivadas de funciones que involucren funciones trigonométricas junto con otras funciones. Bien, a ver, veamos algunas de ellas. A ver, por ejemplo, el ejercicio 20. Vamos a hacer el ejercicio 20. En el ejercicio 20 tenemos la siguiente función. F de x igual a 1 más cosecante de x sobre 1 más la secante de x. ¿Ven? Vamos a ir entonces a la pizarra y resolvemos este ejercicio. Entonces, para esta función f de x, 1 más la cosecante de x sobre 1 más la secante de x. Entonces, ¿quién es f'? ¿Quién es la derivada? F' será. Calculamos entonces la derivada del numerador. La derivada de 1 es 0, ¿cierto? Más la derivada de la cosecante. ¿Cuál es la derivada de la cosecante? La derivada de la cosecante es menos cosecante de x por la cotangente de x, ¿cierto? Y esta multiplicada por el denominador sin derivada. Es decir, 1 más la secante de x. 1 más la secante de x. Ahora, tenemos aquí menos. El numerador sin derivada. 1 más la cosecante de x. Por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del 1 más secante de x? La derivada de 1 es 0. Y la derivada de la secante es secante por tangente. La secante de x por la tangente de x. Todo esto dividido en el denominador al cuadrado. ¿Bien? En 1 más la secante de x elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahora lo que queda es hacer cuentas. Vamos a hacer acá algunas cuentas. A ver, miremos en el numerador podemos escribir lo siguiente. Nos va a quedar menos cosecante por cotangente por 1, ¿cierto? Nos queda así, menos cosecante de x por la cotangente de x, más por menos queda menos, y aquí nos queda cosecante por cotangente por la secante. A ver, pero la cosecante, si convertimos todo a seno y coseno, la cosecante es 1 sobre seno de x, ¿bien? Algo de escribirlo por aquí, pero esto lo voy a borrar rápidamente. La cosecante es 1 sobre seno de x. ¿La cotangente qué es? La cotangente es coseno de x sobre el seno de x, ¿correcto? Y la secante es igual a ¿qué? La secante es 1 sobre coseno de x, ¿de acuerdo?
1 sobre coseno de x. Es decir, cuando nosotros hacemos este producto, acá tenemos coseno multiplicando, coseno dividiendo, se simplifica. Es decir, todo este producto queda 1 sobre el seno cuadrado de x. Y 1 sobre seno cuadrado de x es igual a ¿qué? Será igual a la cosecante. Será igual a la cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado de x. Bien. Vamos a borrar esto de aquí abajo. Bueno, cosecante por cotangente no se puede operar, pues realmente se puede cambiar un poco de identidad, pero no hay mucha diferencia. En cambio, cosecante por cotangente por secante, pues se puede escribir como con cosecante cuadrado, ¿no? Continuamos entonces ahora por aquí. Tenemos 1 multiplicado por la secante por tangente, nos queda entonces menos secante de x por tangente de x. Y acá queda menos. Ahora, ¿qué será igual la cosecante por la secante por la tangente? Bien, cosecante, nuevamente, cosecante es 1 sobre seno, ¿cierto? La secante es 1 sobre coseno. Y la tangente es seno sobre coseno. Es decir, que podemos simplificar ahí lo que viene siendo este seno con este seno y nos queda 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno cuadrado es igual ¿a qué? A la secante al cuadrado de x. A la secante al cuadrado. Bien. Y bueno, todo esto dividido. Cerrarlo aquí abajo. Todo esto va a quedar dividido en 1 más la secante al cuadrado. 1 más la secante. Bien. Vamos a ir acá nuevamente al PDF entonces. Bueno, si no han terminado de copiar ahí, terminen de escribir ahí y ya pasamos al PDF. Vamos a pasar entonces nuevamente al PDF y ahora ustedes hagan un ejercicio. Número 21. Calculen la derivada de esa función. A ver, tómense unos minutos y ya la revisamos.
¿Listo? Bueno, vamos a revisar entonces. Borrar acá todo esto. Y bien, vamos a revisar entonces la derivada de esta función. La función f, vamos a escribirla por acá, es x a la 4, seno de x a la 4 seno de x por la tangente de x, por la tangente de x. ¿Cómo será la derivada de esta función? Tengan en cuenta que acá tenemos un triple producto, ¿bien? Entonces vamos a agruparla de esta manera, hacer una asociativa. Es decir, f', si no recuerdan alguna regla que hicimos en alguna oportunidad, hay una regla cuando hay triple producto, ¿cierto? Pero si no la recuerdan, bueno, vamos a hacerla de manera asociativa. La de triple producto deriva la primera, las otras dos las deja quietas. Más la primera derivada de la segunda por la tercera sin derivar. Más las dos primeras sin derivar por la derivada de la tercera. Bien, pueden hacerlo así. Pero si no recuerdan esa regla o no les gusta, no sé, pueden hacerla siempre de forma asociativa. Es decir, vamos a hacer la derivada del primero, acá esta x a la 4 será mi primera función y seno de x tangente de x será mi segunda función. Entonces x a la 4 será la primera función, la derivamos, queda 4x al cubo, ¿cierto? Por la segunda función sin derivar, seno de x más por tangente de x. Más, ahora la primera función sin derivar, x a la 4 por la derivada de la segunda función. Pero en la segunda función tenemos un producto. Entonces acá identificamos una primera función seno de x y una segunda función tangente de x. ¿Cómo es la derivada de este producto? Bueno, derivada del primero, la derivada de seno es coseno. Nos queda aquí coseno de x por la tangente de x, por la tangente de x, más el primero sin derivar, seno de x, por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Bien, cerramos acá este corchete. Ahora lo que queda es hacer algunas cuentas por acá y terminamos. Tenemos 4x al cubo, seno de x por tangente de x, por tangente de x, más, a ver, algunas cuentas que se pueden hacer aquí. Si ustedes observan, coseno de x por tangente de x es igual al seno de x, porque tenemos coseno multiplicado por tangente, pero tangente ¿quién es? Tangente es seno sobre coseno. Podemos simplificar estos cosenos. Es decir, acá nos queda x a la 4, seno de x, y ahora seno por secante cuadrado podemos dejarlo así porque de hecho si ustedes observan, seno por secante no se puede simplificar, es decir, se puede reescribir de otra manera. Por ejemplo, de esta manera, seno por secante cuadrado. Queda seno y la secante cuadrado es 1 sobre el coseno al cuadrado, ¿cierto? El coseno al cuadrado de x. Pero este coseno al cuadrado lo puedo escribir como coseno por coseno. Es decir, todo esto lo puedo escribir de esta manera, como seno por 1 sobre coseno por 1 sobre coseno. Y si agrupamos esto así, seno de x por 1 sobre coseno de x queda seno de x sobre coseno de x, lo cual es tangente. Es decir, acá quedaría reescrito de la siguiente manera, tangente por la secante de x. Bien, puede escribirse así o pueden dejarlo como seno de x secante cuadrado
De cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, aprovechando que ya hicimos estas cuentas aquí abajo, vamos a escribirlo así. Quedará entonces x a la 4 por la tangente de x por la secante de x. Bien. Bueno, y acá quiero hacer algunos comentarios con respecto a la forma que puedan tener las respuestas de estas derivadas. Y si ustedes observan, por ejemplo, yo acá incluso podría seguir haciendo algunas cuentas, qué sé yo. Por ejemplo, puedo hacer un factor común x al cubo por tangente, ¿cierto? De estas dos. Y seguir escribiendo la respuesta de otra manera. Por ejemplo, si hago ese factor x al cubo por la tangente de x, ¿queda factor de quién? Queda factor de 4 seno de x, 4 seno de x, y por acá queda más x secante de x más x a la 4 seno de x. Entonces usted puede ver cualquiera de estas tres formas de la respuesta y tal vez puede encontrar diferencias entre esas formas, ¿sí? Entre esas formas. De hecho, yo incluso podría haber metido este seno de x, es decir, todo este término, haber ingresado algo a este factor común. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a hacer eso si no tiene tangente de x? ¿Cierto? Si no tiene tangente de x. Pues lo puedo escribir así. A ver, ¿cómo puedo sacar un factor común x a la 4 seno tangente, perdón, ¿cómo puedo sacar un factor común x al cubo tangente de x a la 4 seno de x? Así. Puedo escribir este x a la 4 seno de x de la siguiente manera. Puedo escribir x al cubo tangente de x factor t. Entonces acá voy a escribir simplemente x y voy a escribir así. Seno de x por 1 sobre tangente. 1 sobre tangente de x. Bien, 1 sobre tangente de x. Y claro, cuando usted hace el producto, queda x al cubo por x, x a la 4, seno de x y tangente sobre tangente da 1. Y bueno, si usted escribe 1 sobre tangente es igual a ¿qué? 1 sobre tangente es igual a la perdón, a la cotangente, y la cotangente es coseno sobre seno, es decir, acá dentro del paréntesis va a quedar x coseno de x. ¿Bien? Entonces, jugando con esas identidades trigonométricas, yo podría darle varias caras a la respuesta. Es decir, la respuesta podría tener varias presentaciones. Y hago estos comentarios para que ustedes no se vayan a angustiar si de pronto están haciendo ejercicios y resulta que estas respuestas están diferentes a, qué sé yo, a las de su compañero, o están diferentes a las del libro. Pueden estar diferentes, no quiere decir que estén mal. Puede que se vean diferentes, pero que en esencia sean exactamente lo mismo. ¿Bien? Y eso pasa mucho cuando tienen sobre todo funciones trigonométricas. ¿Por qué? Por las identidades que se pueden utilizar. Entonces les digo esto porque pasa seguido que ustedes cuando están resolviendo ejercicios, como les digo, comparan con su compañero y él de pronto utilizó otra identidad y no les da lo mismo. Y como les digo, en apariencia no necesariamente debe dar lo mismo, pero en esencia sí debe dar lo mismo. A ver, ¿usted cómo puede comparar si su resultado y el de su compañero son iguales? Viendo la gráfica. Pero, por ejemplo, No, valor. dándole valores, exacto. Bueno, con la gráfica es complicado porque, por ejemplo, a veces graficar funciones así, bueno, GeoGebra lo hace,
Algunos programas lo hacen, pero si las funciones se complican más, entonces es posible que la gráfica no la arroje, porque tal vez ya hay que hacer muchas cuentas. Pero haciéndolo con valores es posible. Es decir, si usted tiene una respuesta, su compañero tiene otra respuesta que no se ven iguales, y usted lo evalúa en un número, y su compañero lo evalúa en el mismo número, y la imagen, el resultado, da diferente, entonces sí estamos con respuestas diferentes. Entonces sí podemos decir que alguno de los dos ha cometido algún error. ¿Bien? Pero si dan lo mismo, bueno, eso más o menos me ayuda a sospechar de que estamos con la misma respuesta. Pero si usted, por ejemplo, ya no evalúa en uno, sino en 3 o 4 valores, y para esos 4 valores en cada uno de ellos les dio lo mismo, entonces ya es mucha casualidad que las respuestas sean diferentes, pero en esos valores que usted está evaluando esté dando lo mismo, ¿sí? Es decir, con un valor es posible que le dé lo mismo, ¿cierto? A ver, por ejemplo, bueno, borrar acá todos estos dibujos. Qué sé yo, que al final usted tenga y igual a x, su compañero tenga y igual a seno de x, y otro compañero tenga y igual a x al cuadrado más 1. Estoy acá poniendo cualquier cosa, ¿bien? Lo que quiero mostrar más o menos es lo que podría ocurrir si tomo algunos valores. Claro, cuando usted ve esto, tiene 3 apariencias diferentes. Y efectivamente son funciones diferentes. Pero yo no puedo simplemente ver qué es lo que ocurre con la función en un solo valor. Es decir, por ejemplo, observe, si yo le doy x igual a 0. Si yo le doy x igual a 0, cuando x vale 0 en la primera, esto da 0. Cuando le doy 0 en la segunda, seno de 0 es 0. Cuando le doy 0 en la tercera, esto da 1. Lo que sí es cierto es que cuando le di valor 0, esta me dio 1 y las otras dos me dieron 0. Es decir, si estas fueran respuestas de un ejercicio, del mismo ejercicio, entonces o bien la tercera está mal o bien la primera y segunda están mal. ¿Bien? Pero suponga que solamente le comparó con un compañero y solamente tiene las primeras dos respuestas y ustedes lo evaluaron en 0, les dio 0. ¿Eso quiere decir que ambas están bien? Tal vez no. Por ejemplo, si yo evalúo en pi, cuando yo hago y igual a x y x lo evalúo en pi, el resultado me da pi. Pero si yo seno de x lo evalúo en pi, eso nuevamente da 0. Es decir, acá nuevamente, acá puedo ver que los resultados son distintos. ¿Sí? Son distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna de las dos respuestas está mal. Entonces no es suficiente con evaluar solamente en un valor. Yo les recomiendo que evalúen, no sé, de 3 a 5 valores y que sean así bastante aleatorios la escogencia de estos valores. ¿Sí? Bastante aleatoria la escogencia. Y si las dos respuestas coinciden para esos de 3 a 5 valores con valores aleatorios, entonces lo más probable es que las dos respuestas estén bien. Bien, lo más probable es que las dos respuestas estén, bueno, que las dos respuestas estén iguales. ¿Sí? Que sean la misma función. ¿Sí? Porque en algunos casos es más fácil hacer eso que ponernos a tratar de ver cómo llegar de una respuesta a la otra. Es decir, cómo haciendo manipulaciones voy de una respuesta para otra. ¿Sí? Y a ver, por ejemplo, esto ustedes lo van a ver en el curso de cálculo 2, pero ya podemos entender lo siguiente. A ver, en el curso de cálculo 2, una buena parte del curso es pensar en hacer el proceso inverso de lo que estamos haciendo nosotros aquí. A ver, ¿a qué me refiero? Suponga usted que yo tengo una función y igual a x cuadrado. ¿Sí? Si yo esta función la derivo a yo y', ¿quién es y'? 2x. Bien. Pero ahora usted sabe que si tiene una función, llamémosla f,
y esta función es 2x, la pregunta es, ¿a quién derivé? ¿A quién derivé para obtener ese 2x? ¿Qué función derivo yo para obtener 2x? Eso se va a conocer como antiderivada en el curso de cálculo 2 y se le denota, bueno, estas antiderivadas, al principio no se le pone el símbolo integral, pero si usted, por ejemplo, hace esta pregunta, ¿cuál es la integral de 2x de x? A ver, básicamente esta notación lo que dice es, ¿qué función derivo yo para obtener esta 2x? Este de x que aparece acá es para indicar con respecto a qué variable estoy integrando. Pero la pregunta aquí que está planteando esta notación es, ¿qué función debo derivar para obtener 2x? Y la respuesta a esto es, como ya hemos visto aquí, x al cuadrado y de hecho más una constante. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, dicho esto, uno se pregunta, bueno, uno puede estudiar también a partir de esto, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué función debo derivar yo para obtener la función coseno de x? ¿Qué es lo que pregunta todo este símbolo? Todo este símbolo pregunta eso. Seno X. ¿Qué función, voy a copiarlo por aquí, qué función debe derivarse para obtener coseno de x? Eso es lo que pregunta todo ese símbolo. ¿Bien? Como les digo, esta partecita final, este de x, lo que representa es con respecto a qué variable, ¿sí? Si por ejemplo acá dijera coseno de x por otra variable, qué sé yo, de t, entonces ya no sería la función seno de x, ¿bien? Básicamente la pregunta es así, ¿qué función que depende de x debo derivar para que me dé coseno de x? Y esa función es seno de x más una constante, ¿cierto? Listo. Hay preguntas así que son fáciles si uno piensa en la derivada. Si uno piensa en la derivada. Pero hay otras que al principio se vuelven un poco, parecen ser cosas extrañas. A ver, adelantándonos un poquito, no tanto como esta parte de integrales, como les digo, esto es simplemente notación. Cuando ustedes revisan las derivadas de las funciones trigonométricas, ninguna de las derivadas da tangente de x, ninguna. Entonces, si yo quiero preguntar a qué función que dependa de x debo derivar para que me dé tangente de x, esta respuesta puede ser escrita de dos formas. A ver, una de las formas en la que se puede escribir esta respuesta es logaritmo natural de la secante de x. Y más adelante vamos a ver cómo derivar los logaritmos. Por ahora no necesitamos saber derivados. Quiero es que veamos qué pasa con las respuestas. Y otra de las respuestas posibles es menos logaritmo natural del coseno de x. Cuando ustedes lleguen al curso de cálculo 2, con seguridad se van a encontrar con esto. Y si no se lo encuentran en cálculo 2, en ecuaciones diferenciales, con seguridad se van a encontrar que, por ejemplo, la respuesta puede ser que usted recuerde que la integral de la tangente es logaritmo natural de la secante. ¿Bien? El logaritmo natural de la secante. Pero va y revisa de pronto la respuesta del libro y aparece con menos logaritmo natural del coseno. Y usted dice, pero ¿qué pasó acá? Y aparentemente son dos funciones totalmente diferentes. Una tiene incluso un signo menos, una tiene secante aquí, la otra tiene coseno. Entonces queda ahí precisamente como esa inquietud, ¿no? Pero de hecho cuando usted empieza a darle valores, a x acá, empieza a encontrar precisamente que toman el mismo valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si x, vayan haciéndolo ahí en la calculadora?
¿Qué pasa si X es, vamos a poner, si X es 0? ¿Cuánto da la primera y cuánto da la segunda? La función logaritmo natural en su calculadora la encuentran arriba de la tecla de tangente. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos. Si ustedes observan, tal vez es un detalle que no se percibe en este momento, pero acá tiene esto unas barras, no tiene un paréntesis. Es decir, esto es un valor absoluto. Es un valor absoluto. Es decir, cuando usted ponga eso en la calculadora, póngale logaritmo natural, cierra ambos paréntesis y ahora se devuelve al paréntesis. Dentro del paréntesis, en la tecla que está a la izquierda del seno, hay unas letras que dicen H y P. Pero arriba de esa tecla en amarillo, es decir, esa misma tecla pero con una segunda función, dice ABS. Split Shift y splichan esa tecla y aparece ahí el valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí lo están haciendo? Aparece ahí el valor absoluto. Entonces ahí pueden hacer así pueden hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo logaritmo natural del valor absoluto del coseno de 0, ¿cuánto da eso? Eso da 0. Pero, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Y si lo hacen con secante, usted dice, pero es que la secante no aparece en la calculadora. Pero es que la secante es ¿qué? La secante es 1 sobre coseno. Entonces, cuando ponga ahí el valor absoluto, ponga la fracción y pone 1 sobre el coseno. Y pone ahí 1 sobre coseno de 0 y bueno, eso da 0. Y empieza uno a probar para varios valores y analizar que son de hecho lo mismo. Pero como nosotros ya hemos utilizado propiedades de logaritmos, podemos ver que de hecho estos dos resultados son equivalentes. ¿Cómo? Vamos a utilizar una propiedad que es la siguiente. Si usted tiene logaritmo, y bueno, vamos a poner aquí con logaritmo natural de una función elevado a la n, ¿esto es igual a qué? A n veces el logaritmo natural de la función. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, esta segunda función, esta segunda solución, la puedo escribir como menos 1 por el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Ahora vamos a leer esta propiedad no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Es decir, ese logaritmo permite bajar exponentes, pero también permite subirlos. Permite subir estas constantes como un exponente. Es decir, que acá va a quedar logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x, pero ojo acá cómo escribimos esto. Esto acá, bueno, voy a cambiar acá de color, esto es coseno a la menos 1 así. Y ojo, muchachos, una cosa es coseno a la menos 1 de x, que esto es una función inversa, y otra cosa es coseno de x a la menos 1, ¿sí? Estas cosas son distintas. Coseno de x a la menos 1, todo a la menos 1, esto es 1 sobre coseno de x, ¿sí? 1 sobre coseno de x, pero coseno inverso no es coseno de x, ¿cierto? Esto no es cierto. Bueno, entonces, coseno de x todo a la menos 1 es 1 sobre coseno, pero 1 sobre coseno, ¿qué es? 1 sobre coseno es secante de x. Es decir, si están dándose cuenta, estoy arrancando de esta primera y estoy llegando a mostrar que es igual a esta de aquí. Es decir, lo menos logaritmo natural de coseno es igual al logaritmo natural de la secante, exactamente igual. Acá no es muy difícil hacer algunas cuentas algebraicas para ir de una respuesta a otra, pero en estas derivadas que vamos a estar trabajando nosotros, resulta que va a ser bastante trabajoso tratar de
básicamente de tomar una respuesta y convertirla, por ejemplo, en la que obtuvo su compañero, ¿sí? Entonces, lo más fácil es hacer un testeo de ambas respuestas analizándola en valores, en algunos valores, dando algunos valores. Y si las respuestas se comportan de manera diferente cuando usted le da valores, entonces al menos alguna de las dos está mal. Bien, al menos alguna de las dos está mal. Si se comportan igual, entonces las dos respuestas son equivalentes. Y no digo que las dos estén bien porque puede ser que las dos estén mal, pero tengan el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, al menos lo que usted puede comparar ahí es si tiene la misma respuesta que su compañero, y repito, no en apariencia, sino en esencia. Y cuando digo esencia es que se comporte de la misma manera cuando evalúe en ciertos datos. De hecho, debe comportarse de la misma manera cuando evalúe en cualquier valor, pero pues ustedes no se van a gastar la vida ahí evaluando dos funciones, ¿no? Entonces así lo pueden hacer para que más o menos se convenzan, ya sea que usted quiera comparar su respuesta con una respuesta que está en el libro o con la respuesta que obtuvo su compañera. ¿Bien? Bueno, vamos a ir entonces nuevamente acá al PDF. Vamos a hablar acá. Vamos acá al PDF y vamos a estudiar la regla de la cadena. De momento nosotros podríamos derivar algunas funciones, pero, por ejemplo, esa función que les mostré yo, logaritmo natural de la secante, no la podemos derivar porque no sabemos hacer todavía dos cosas. ¿Qué cosas? Usar la regla de la cadena. Y lo segundo, no sabemos derivar funciones con logaritmos. Por ahora, ¿qué sabemos derivar? Funciones trigonométricas, funciones polinomiales y productos, cocientes, raíces, bueno, potencia general de esas funciones. ¿Bien? Potencias de esas funciones. Pero hay algunas, por ejemplo, si yo quiero derivar seno de 3x al cuadrado menos 2x más 1, ¿cuál es la derivada de esta función? De momento no podíamos hacerla, porque yo solamente sé hacer la derivada de seno de x. Solo la de seno de x. No sé hacer la derivada de seno de algo más. No, todavía no sabemos hacer eso. Entonces acá empieza a cobrar bastante importancia la regla de la cadena y básicamente lo que permite la regla de la cadena es poder hacer derivada de composición de funciones. ¿Bien? De composición de funciones. Entonces, tenemos un primer teorema que es la forma generalizada de la regla de la potencia. Y la regla de la potencia, básicamente la regla de la potencia permitía derivar x a la n, que la derivada de x a la n, ¿quién es? Recordemos, esto es n por x elevado a la n menos 1. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si la base de esta potencia no es x, es otra función? Por ejemplo, es seno de x. Entonces todavía no sabíamos derivarla. Pero ahora podemos derivarla. Observe, si yo logro identificar un exponente n, que es un número real, y una función g de x que es diferenciable en x, entonces, ¿cómo queda la derivada de g elevado a la n? Observe que el exponente se comporta con la regla anterior, ¿cierto? Bajo el exponente, dejo la función de la base quietica y resto 1 al exponente. Y a esto le voy a multiplicar la derivada de la función en la base, de la función interna. Dicho esto, por ejemplo, si yo tengo f de x es mi función seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x, ¿quién es f' de x? ¿Quién es? Usando la regla generalizada de la potencia. 2 por seno de x
más 2 coseno, por, 2 por seno de x. ¿Y qué más? más coseno de x. ¿Más? ¿Por qué más? Por coseno de X. Ah, perdón, por coseno Por de x. eso. Recuerda que acá tenemos un producto y es por la interna, ¿no? Por coseno de x. Eso es. Acá en esta parte se utilizan mucho algunas identidades. Y cuando vimos funciones trigonométricas, yo les dije que en la parte de límites íbamos a usar algunas identidades, pero que en derivadas íbamos a utilizar todavía más identidades. Y una identidad precisamente es esto. ¿A qué es igual 2 veces seno por coseno? Eso es Seno seno de de dos. 2x. Perfecto. Esto es seno de 2x. Es decir, si usted de pronto va a buscar la respuesta en el libro, tal vez no aparece 2 veces seno por coseno, sino de pronto aparece como seno de 2x. Y esto se los digo también, muchachos, para que vayan pensando, por ejemplo, en el examen. ¿Sí? Supongo usted que usted hizo su derivada y le dio esta primera línea, la que está escrita en rojo. Y en las opciones de respuesta no está, pero lo más probable es que puede ser que esté esta. Entonces, si no tengo en cuenta las identidades, al menos ya les doy una estrategia que pueden usar para poder identificar si su respuesta coincide con alguna de las que está allí. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Quién me dice cuál es esa estrategia? ¿Cómo saber si su respuesta es correcta? Es decir, si su respuesta coincide con alguna de las respuestas que está ahí escrita. Darle Dando valores. valores. Exactamente, dándole valores. Entonces usted empieza a darle algunos valores, empieza a darle varios valores y empieza a mirar cuál de las respuestas que está allí se comporta como la que usted obtuvo. Si en apariencia no es igual, entonces voy mirando si se comporta de la misma manera. Si su respuesta no se comporta como ninguna de las de opción de respuesta, entonces revise el procedimiento. Y si definitivamente no es ninguna de las que está allí en las opciones de respuesta, a partir del próximo examen y todos los exámenes, bueno, el tercer y cuarto examen, vamos a incluir la opción de respuesta ninguna de las anteriores. ¿Bien? Es decir, que si no es ninguna de las primeras 3 o 4, deberá ser la opción ninguna de las anteriores. ¿Bien? Entonces, para que no empiecen de pronto en el examen, uy, profe, es que me dio esto y ahí no aparece y no se hagan líos. Ya les estoy diciendo de una vez qué pueden hacer para poder identificar si su respuesta corresponde a alguna de las que está allí. Bueno, vamos a cambiar acá un poco esto. ¿Qué pasa si ahora ya no quiero la derivada de seno al cuadrado, sino quiero la derivada de seno a la 4? ¿Cuánto da este resultado? ¿Cuánto da? ¿Cuál será la derivada de seno a la 4? Seno de 2x más 2 seno de x por coseno de x. De nuevo, ¿cómo es? No estoy segura. Sería seno de 2x más 2 seno de x por coseno de x. No, sería, no mentiras, 2 seno de 2x. 2 seno de 2x. Sí, no sé, no estoy segura. ¿Será que es así? Tenga en cuenta lo siguiente. Acá abajo el exponente es 4. Escribirlo acá en vino tinto. El exponente es 4 bajo el exponente, pero ¿qué le hago al exponente? Le resto 1. Es decir, que ahora acá va a quedar 4 veces seno al cubo por coseno. ¿Sí? Sí, sí, sí. 4 veces seno al cubo por coseno. Y acá podríamos de pronto, no sé si usted está pensando en lo siguiente.
Este 4 veces seno al cubo por coseno yo lo puedo escribir así, como 2 veces seno cuadrado de x por 2 veces seno de x coseno de x. ¿Sí? Si usted observa, ahí está la Sí. expresión completa. Tenemos acá 2 por 2 es 4, seno cuadrado por seno es seno al cubo por coseno de x. Y uno puede escribir, por ejemplo, este 2 veces seno por coseno, esto es seno de 2x, es decir, uno podría escribir esto como 2 veces seno de 2x por el seno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces observe, y de hecho acá uno puede empezar a usar un montón de identidades más. Por ejemplo, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y escribir más cosas. Lo que quiero mostrar acá en todo esto es que las respuestas, como ya les dije, se puede escribir de más de una forma. No quiere decir que una esté mal y la otra esté bien, no. Las dos están bien. Solamente son diferentes formas de escribir lo mismo. Son diferentes formas de escribir lo mismo. Entonces, tener eso muy presente en el momento del examen. Y no solamente en el examen, porque de aquí en adelante eh, las funciones trigonométricas aparecen en todos los cursos. En los cálculos aparecen todos los cursos de cálculo. En cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales. Pero también aparecen cursos de física. En los cursos de física aparecen todo el tiempo funciones trigonométricas. Las personas que de pronto estudian mecánica y ven materias, bueno, hay varias ingenierías que ven mecánica analítica, ven hasta física 3. En física 3, nuevamente, están hablando de funciones senoidales porque son precisamente ondas, movimientos oscilatorios. Trabajarán ahí con ondas y bueno. Es decir, funciones trigonométricas es uno de los temas que se vuelve reiterativo en muchos cursos a lo largo de su carrera. Entonces, por eso la invitación desde que las vimos es vayan aprendiéndose todas esas identidades, porque usted no sabe en qué momento va a necesitar qué identidad, entonces tenga todas esas identidades muy presentes y aprenda a manipular bastante bien estas funciones trigonométricas. Bien, porque aparece en muchos cursos. Bueno, esto con respecto a la regla generalizada de la potencia. Vamos a ver entonces ahora un teorema un poco más general y será el teorema de la regla de la cadena. Vamos a escribir este teorema de la regla de la cadena, hacemos un par de comentarios y vemos una forma generalizada, es decir, más amplia de la regla de la cadena. Básicamente, como les dije, la regla de la cadena me va a permitir hacer la derivada de composición de funciones. Entonces, para poder utilizar regla de la cadena, primero que nada, debo identificar la composición de funciones, muchachos. Debo identificar una función externa, en este caso mi función f, y una función más interna que será mi función g. ¿Cómo se deriva entonces una compuesta? Voy a ir derivando de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Es decir, voy a ir derivando así. La derivada de la compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Observe que aquí no estoy derivando la función interna por la derivada de la interna. ¿Sí? Primero derivo la externa, la dejo evaluada en la función interna. A esa interna no la voy a derivar ahí. Y eso lo multiplico por la derivada de la interna. A ver, vamos a hacer aquí un ejemplo pequeño de esto y vamos a seguir usando nuestras funciones trigonométricas. Por ejemplo, si tenemos y igual a coseno de 2 menos x al cuadrado, así. ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces, ¿cuál es la función externa? La función externa es la función coseno.
Y la función interna es la función 2 menos x al cuadrado. Entonces, primero, derivo mi función externa. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, ¿cierto? Y la evalúo en la interna. Observe que aquí la interna, ahora vamos a escribirla de otro color. Aquí la interna no la estoy derivando. Mírela, ahí la pongo igualitica dentro de la función seno. Es decir, en este primer momento solo derivo la externa. Derivada de coseno es menos seno. Y ahora sí, multiplicado por ¿quién? Por la derivada de la interna. ¿Y cuál es la derivada de la interna? ¿Cuál es la derivada de 2 menos x al cuadrado? La derivada de 2 es 0. La de menos x al cuadrado es menos 2x. Es decir, todo este resultado será menos por menos más, queda 2x seno de 2 menos x al cuadrado. Bien. Entonces, en regla de la cadena, debemos identificar la composición de funciones, repito, identificar la función más externa, la función que queda más interna e ir derivando desde lo más externo hasta lo más interno. Bien. Es como ir abriendo capas. Bien. Cuando usted deriva la función externa, primero pone derivada de la externa, evalúa en la interna, pero ahora puede acceder a la interna. Entonces ahora por derivada de la interna, y así sucesivamente. Resulta que esta versión de la regla de la cadena, bueno, voy a devolver ahí los dibujos por si alguien no ha escrito, puede generalizarse para la composición de más de dos funciones. Entonces vamos a mirar en la pizarra qué pasa cuando tengo la composición de tres funciones. Y eso nos va a dar una idea de cómo hacer con cualquier cantidad de funciones que estén ahí en esa compuesta. A ver, vamos a suponer que y es la siguiente función compuesta, f evaluado en g evaluado en h de x. Es decir, acá tenemos una, dos y tres funciones que se están componiendo. ¿Bien? La más externa, ¿cuál es? La función f. La más interna, la función h. Entonces, atención, esto es para cuando tenemos nosotros la composición de tres funciones y usamos regla de la cadena. ¿Cómo se deriva esto? Entonces, la derivada será, iniciamos, derivada de la función más externa, f'. Esto evaluado en quién? En lo que queda interno, ¿cierto? En lo que queda interno, que es g de h de x. Esto que está en azul no se deriva ahí, no se deriva ahí. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada interna de la función f. ¿Qué es lo que está interno de la función f? La función g evaluado en h de x. Entonces ahora voy a derivar aquí g evaluado en h de x. Es decir, ¿cuál es esa derivada? Será g' evaluado en h de x. Observe que acá no estoy derivando h de x, ¿cierto? Por la derivada interna. ¿La interna de quién? De la función g. ¿Cuál es la interna de la función g? Es la función h. Es decir, por la derivada de h. ¿Bien? Y así para cualquier cantidad de funciones que se estén componiendo. Yo voy a ir de la más externa a la más interna. En cada paso derivando la externa evaluada en la interna por la derivada de la interna. Parece una especie de copla o algo por el estilo, pero es así. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y sí, como era de esperar, sí vamos a usar funciones trigonométricas.
Seno evaluado en la tangente de 2x más 5x al cubo. Cerramos acá y cerramos acá. ¿Cómo es la derivada de esta función? A ver. ¿Cómo es? Y', Coseno de prima eso. ¿Coseno de quién? de tangente 2x más 5x al cubo. Eso, de tangente de 2x más 5x al cubo. Cierro acá. Por la derivada de la interna. La interna de la función seno es esta función que está acá, la función tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. ¿De quién? De 2x más 5x al cubo. Más 5x al cubo. Por la derivada interna de la tangente. Es decir, de la función que queda interna de la tangente. ¿Quién es? 2x más 5x al cubo. ¿Cuánto da esa derivada? Eso da 2 más 15x al cuadrado. Muchachos, cuando ustedes trabajen con estas funciones que están así con varias compuestas, tengan bastante cuidado porque ahí es muy fácil cometer errores y hay errores que se cometen que son bastante ingenuos, que son bastante sencillos bueno, entender por qué se cometen esos errores, pero es básicamente por no estar concentrados o por tal vez estar pensando a la ligera. Por ejemplo, ¿qué es un error común? Escribir esa derivada así. La derivada del seno es coseno de x. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Y la derivada de lo que está adentro, pues es 2 más 15x al cuadrado. Si usted observa, de alguna manera, ahí está la idea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se está pensando a la ligera con la derivada de las más externas. O sea, no estoy derivando acá seno de x, no. Estoy derivando la función seno de tangente de 2x más 5x al cubo. ¿Bien? Entonces, sí, usted va a derivar la externa y acá es coseno, pero es coseno de lo que evaluado en lo interno, no coseno de x. ¿Bien? Tener en cuenta esos detalles, no cometer errores. Esto, voy a escribirlo por aquí, esto está mal, no es que después se vayan con la idea de que también se puede hacer así. No, esto que está acá está mal. ¿Qué otro error común se ve por allí? Otro error común que se ve por allí es precisamente hacer la derivada todo a la vez. Bien, ahí sí hay un error grave de conceptos y es algo como esto. Derivada del seno, coseno. Derivada de la tangente, secante al cuadrado. Y derivada del polinomio, 2 más 15x al cuadrado. ¿Sí? Esto también está mal. También está mal. No se puede derivar así. No se puede ir derivando todo a la vez. Es decir, externo e interno todo a la vez. No. Por eso les digo, en cada paso hay que derivar una función externa, la evalúo en lo interno por la derivada de la interna y si hay varias compuestas, entonces se repite así de manera sucesiva. En algunos momentos, como en estos, es bueno no solamente saber qué se puede hacer, qué será lo correcto, que en este caso es esa función, ¿cierto? También es bueno saber qué es incorrecto hacer, para que ustedes más o menos tengan en cuenta y tengan ahí presente qué tipo de errores podrían llegar a cometer para que no los cometan. ¿Bien?
Entonces, por eso yo yo trato de comentarles qué es correcto y qué es incorrecto, para que ustedes tengan eso ahí presente. Entonces, tener muchísimo cuidado porque realmente eh, en los casos, o bueno, los ejercicios en los que se ven más errores son precisamente donde hay composición de funciones. Y no es porque sea algo muy difícil, ¿sí? No es porque sea algo muy difícil, es porque precisamente hay varias ideas ahí en la cabeza y a veces el cerebro piensa de una manera y la mano piensa de otra manera. Sobre todo en ese segundo caso, en ese primer error que les mostré, cuando en vez de escribir coseno de todo eso, simplemente escribo coseno de x, escribo secante de x y luego sí la interna. Ahí pues la cabeza está pensando de que la derivada de coseno es seno y la de tangente es secante cuadrado, pero se ha mecanizado tal vez mucho y no se tiene cuidado con eso. Ese error se ve bastante seguido. Entonces, ahí estar muy concentrados, revisar, volver a leer. Nunca está de más volver a leer lo que uno escribe, porque créanme que cuando usted escribe algo y lo vuelve a leer, tal vez tiene otra perspectiva. Pero no sé si les ha pasado, yo creo que eso tal vez nos habrá pasado a todos en la vida en algún momento. Y es que en algunas ocasiones usted escribe algo y, por ejemplo, resolvió un ejercicio y ese ejercicio está mal resuelto porque la respuesta no coincide, no es la respuesta que se debería obtener. Pero usted vuelve y lee, y vuelve y lee, y vuelve y lo lee y no encuentra el error. Eso es algo bastante comprensible y es precisamente porque usted está leyendo con la mente, no está leyendo con los ojos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero que está leyendo con la mente? Usted está leyendo y está interpretando lo que está escrito, pero no textualmente, lo está interpretando, no lo está leyendo textualmente. No sé si alguna vez les habrá pasado que usted está leyendo algún texto rápido y leyó alguna palabra que no era la que estaba ahí, pero usted pensó que sí estaba ahí. No sé si me hago entender. Es decir, puede ser que usted tuviera otra palabra, ¿sí? O puede ser que incluso la palabra esté incompleta, pero de acuerdo al discurso que está leyendo usted, pues esa palabra, su cerebro simplemente la interpreta, así esté mal escrita, él la lee, bien, porque usted está ahí muy concentrado y metido en ese cuento. Entonces eso pasa a veces con los ejercicios. Y usted cuando le ocurra algo así, obviamente no en un examen, pero si alguna vez le ocurre algo así y por más que le mira, revisa, no encuentra el error, créame que usted le muestra ese ejercicio a a un compañero y su compañero va a encontrar el error bastante rápido. ¿Por qué? Porque él no está, por decirlo así, él no está contaminado del problema, ¿sí? Él no está metido en ese problema. Él no ha pensado ese problema como usted lo pensó y no lo ha leído varias veces como usted ya lo leyó. Él va a tener una perspectiva totalmente distinta. Entonces, él va a leer el problema y le va a decir, ah, mira, acá está el error. Acá puede estar el error. Eso, por ejemplo, lo que les menciono pasa en derivadas. Acá pasa y por eso les los comento en este momento. En algún momento puede ser que usted haga su derivada y no encuentra el error. Puede ser que en algún momento cambió un más por un por o viceversa, o de pronto se le olvidó una interna, o de pronto puso un signo que no era, ¿sí? Entonces usted vuelve y lo lee y no encuentra el error. Haga el ejercicio, muéstrele ese problema a algún compañero. Obviamente habrá que mostrarle eso a alguien que sepa del tema, si no tampoco va a poder encontrar el error y con seguridad fácilmente encontrará el error. Las personas que estarán viendo álgebra lineal 1 o los que ya habrán visto álgebra lineal 1, eso también suele ocurrir cuando uno hace reducción Gauss-Jordan. Cuando uno hace reducción Gauss-Jordan, que hace el proceso de volver a forma escalonada reducida a una matriz, usted hace su proceso y resulta que no le da.
Por ejemplo, que usted está encontrando la inversa. Está encontrando la inversa de una matriz y hace todo el proceso y la matriz que obtiene cuando la multiplica por su matriz original no le da la identidad. Es decir, está mal calculada la matriz inversa. Pero usted revisa, vuelve y revisa, vuelve y lee y vuelve y hace las cuentas y no encuentra el error. Ahí en ese tema también es muy común que pasa eso. Pero usted tal vez le muestra a un compañero y le dice, ah, sí, mire, es que acá le quedó mal este signo, le quedó mal calculado. Y muchos de esos errores, se los digo porque he calificado muchos parciales de esos, muchos de esos errores no son al hacer cuentas, son al transcribir, digamos, filas que no cambian. Si usted está operando con la primera fila, está operando la tercera, entonces la primera no cambia. Entonces usted lo que hace es transcribirla. Y cuando usted está revisando el proceso, no revisa la primera fila. ¿Por qué? Porque se supone que esa no cambia. ¿Sí? Entonces solamente está revisando las cuentas que se supone deberían ser nuevas. Y puede ser que esas estén bien. Pero puede ser que usted cometió un error simplemente al transcribir una fila, al transcribir la matriz. Ahí ya está el error. Y es un error tan evidente, pero que usted no lo concibió dentro del proceso que estaba realizando. Entonces acá en derivadas pasa lo mismo. Hay errores que son comunes, pero hay errores que a veces son de errores pequeños, una constante, un signo, de pronto este cambio un más por un por o algo por el estilo, olvidó una de las internas, no sé, de pronto derivó la tangente y no recordó bien la derivada de la tangente y pensó que era secante por tangente, pero usted en su cabeza sigue repitiéndose que la derivada de tangente de pronto es secante por tangente, ¿sí? Entonces no ve el error. Cuando estén estudiando y les pase algo por el estilo, escríbanse por ahí con algún compañero y comparan los procedimientos. Y se van a dar cuenta que va a ser muy sencillo que la otra persona encuentre el error que usted tal vez lleva un buen tiempo tratando de encontrarlo. Bueno, acá vemos entonces otros ejercicios de regla de la cadena. Vamos a ver por acá alguno de la parte de la sección de ejercicios. Entonces, a ver, ejercicios, bueno, los primeros son muy sencillos. Dejan ver pocas cosas. Bueno, por ejemplo, miren algún ejercicio del 21 al 38. Estos que están en la parte de la columna izquierda. Acá. Del 21 al 38. Hagamos uno de esos. ¿Cuál hacemos? El 24, profe. El 24. Listo, hagamos entonces el 24. A ver, empiecen a hacerlo y ya lo hacemos entre todos. Mientras tanto voy a mirar acá la asistencia. Entonces reviso la asistencia y ya empezamos a revisar el ejercicio entre todos, ¿bien? Pero vayan adelantándolo. Vayan adelantando el ejercicio.
Creo que ya los tengo todos registrados. Vamos a hacer el ejercicio. Sin embargo, les voy a decir las personas que no tengo registradas por si de pronto alguno está y no lo vi ahí en la lista. A ver, me faltan Cristian Ariza, Edson Ávila, Karen Bautista, Brian Cadiativa, Julián Monroy, Geraldine Pérez, Marcela Sierra y Paola Sofía Tobar. Bueno, si alguno de los mencionados está en la conferencia, por favor escríbalo por el chat. Mientras tanto, entonces vamos a resolver el ejercicio. Bien. El ejercicio 24 dice lo siguiente. F de X es igual a 1 menos coseno de 4X, coseno de 4X al cuadrado, sobre 1 más el seno de 5X, el seno de 5, ¿cierto? El seno de 5X al cubo, Bien. Entonces, esta derivada, ¿quién es? Tenemos que usar acá la regla del cociente, ¿cierto? Acá, derivada del numerador. A ver, derivada del numerador va a ser, vamos a escribir por acá una raya. Esta derivada del numerador será 2 veces, ¿cierto? Primero el exponente es la más externa, 1 menos el coseno de 4X, ¿cierto? A ese exponente 2 le resto 1, queda 1, por la derivada interna. La derivada interna será la derivada de 1 es 0, menos, acá entonces por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de coseno? Queda menos seno. Con este otro menos queda positivo seno de 4X. Por la derivada interna, que es ¿quién? 4. Esto solamente es la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar. 1 más el seno de 5X. El seno de 5X al cubo. Por acá tenemos, ok, Geraldine Pérez, y dice que Brian tuvo problemas de conexión. Listo, yo ahorita subo esos videos entonces. Ya tenemos acá registrada entonces a Geraldine Pérez. Bueno, vamos a ahorrar entonces de momento esta línea porque no va a caber esto en una sola línea. Profe, Sí, señor. una pregunta. Es que primero hizo la derivada del numerador, ¿cierto? Y después Sí, lo señor. multiplicó por seno, que es la derivada de coseno, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué colocó seno de 4x? O sea, ese 4x no se deriva, porque si es la función de afuera. Por eso el 4X no se deriva acá en este paso. Acá en este paso no se deriva el Así 4X. que seno, Por la derivada interna del seno, ¿cierto? Observe, la más externa, ¿cuál es? ok, El exponente, ¿cierto? Entonces, bajo el sí, exponente y me queda acá elevado a la 1. Ahora, ¿cuál es la más interna después de eso? La más interna es 1 menos coseno, ¿cierto? 1 menos coseno 1 de menos 4X. La derivada de 1 es 0. Queda entonces menos. La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Menos seno de 4X. No estoy derivando acá el 4X.
Entonces queda menos por menos positivo, ¿cierto? Acá no puse ningún signo. Recuerde que acá esto se está multiplicando. Voy a poner un punto ahí bien, bien grande. Esto acá se está multiplicando. Y queda seno de 4x. Y luego la masa interna que va quedando, ¿cuál es? El 4x. Entonces la 4x. derivada de 4x es 4. Ah, sí. Y todo eso multiplicado, esto que está en azul es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. A ver, esto que estoy escribiendo acá en 2 líneas debería ser todo el numerador de la derivada. Bien, pero no va a caber acá, entonces escribámoslo así. Menos el numerador sin derivar, 1 menos coseno de 4x al cuadrado, ¿cierto? Sin derivar, por la derivada del denominador. Vuelve y juega. Entonces, ¿quién es? Será 3 veces 1 más el seno de 5x. Seno de 5x. Al exponente le resto 1, es decir, queda aquí al cuadrado. Por la derivada interna, es decir, la derivada de 1 más seno de 5x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno de 5x, ¿quién será? Entonces esto es por el coseno de 5x, ahora por la derivada interna de coseno de 5x, que es 5. Y ahora sí, todo esto dividido en el denominador elevado al cuadrado. Es decir, esto queda 1 más el seno de 5x, todo elevado a la 6. Todo esto elevado a la 6. Y bueno, en el numerador de pronto habrá que hacer algún par de cuentas, pero eso sería la derivada. ¿Bien? Eso sería la derivada. Tal vez habría que hacer un par de cuentas para simplificar algunas cosas. Y después de que ya no se pueda simplificar más, bueno, se deja así la derivada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, entonces algunos comentarios